escuchar la palabra de Dios independientemente en el lugar de descanso donde se encuentre. Hoy es un día de verdad muy especial y creo que esta es la expresión que deberíamos utilizar cada domingo, pues cada domingo tiene el mismo valor y la misma importancia para la iglesia de Cristo, porque cada domingo nos unimos primero bajo la seguridad y la certeza de que su Espíritu Santo está presente cuando su pueblo se reúne. Cada domingo hacemos mención de su nacimiento, de su vida santa, de su muerte, pero también de su resurrección y no solo esto, de su segunda venida. Pero hoy hay algo particular y es que el Santo Día del Señor se encuentra en una festividad que es de bastante importancia en diferentes lugares del mundo y particularmente en Colombia. Pero déjeme iniciar con una pequeña ilustración para que meditemos un poco sobre la enseñanza de esta mañana. En una ocasión intentaron hacer un experimento con unos monos o simios. Sé que esa palabra en algunas culturas tiene una connotación diferente. Estamos hablando de chimpancés, micos y animales de esta especie. Y fueron utilizados para un experimento. Entonces introducen una caja de bananos, entran al monito y él por su naturaleza va y toma el banano o banana, como se conoce también en otros lugares, la consume. Pero en ese momento que la está consumiendo, le apuntan con una manguera a presión y lastiman y hieren a este pobre chimpancé. Al otro día vuelven y hacen lo mismo. Él entra, ve la caja de bananos y quiere tomarla, pero tan pronto la va a tomar otra vez, sale la manguera a presión, lo lastiman, lo hieren. Al otro día, él entra y ¿saben qué hace? Ya no toma el banano o la banana porque él sabe lo que eso representa. Así pues, al siguiente día entran un segundo chimpancé. Este chimpancé rápidamente sale ¿a qué? A coger la banana. Pero en el momento que coge esta banana, la pela, rápidamente entra la manguera y golpean a los dos chimpancés, los hieren y los lastiman. Al siguiente día vuelven y entran estos dos monos. El segundo mono va a intentar coger nuevamente la banana, pero el primer mono, ¿qué hace? Lo golpea e impide que tome la banana. Así estos dos chimpancés aprenden que no deben coger esas bananas o bananos que están allí. Al siguiente día entra un tercer chimpancé. Y este chimpancé va a intentar coger la banana, pero este no puede hacerlo, porque ¿saben qué pasa? Los dos primeros chimpancés lo golpean e impiden que tome la banana. Al día siguiente entra otro chimpancé y la historia se repite. Intenta coger la banana, pero los otros tres se lo impiden. El tercero no sabe por qué, pero los dos primeros le enseñaron que no podía dejar que cogieran esa banana. Y el tercero entonces, por imitación, hace lo que los dos primeros le enseñaron. De esa forma todos aprenden rápidamente que no deben coger esa banana. Pero a partir del tercer chimpancé no saben la causa, solo aprendieron a no hacerlo. Así sucede con estas fechas especiales y muchos procesos sociales. Hay tantas cosas que hacemos por tradición, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos el por qué se hace. La Navidad ha perdido lamentablemente su valor o su razón de ser. Y aunque siempre ha existido un debate en la iglesia, ¿debemos o no debemos celebrar la Navidad? Hoy no me voy a enredar en este debate, pero podemos aterrizar varias cosas. Primero, hoy no estamos celebrando el Día del Sol Invictus o las religiones y prácticas paganas que gobernaron a Roma en el siglo III y IV. No.
ni estamos adorando a Semiramis, ni a ninguna de las deidades que tuvieron una relación de una madre y un hijo, tampoco. Hoy sabemos que Cristo, por la Biblia, no nació en diciembre. Pues esto es obvio, porque en invierno, si hubiese nacido un bebé en un pesebre, hubiera muerto por la hipotermia. Pero la Navidad se convierte en una oportunidad importante para recordar uno de los hechos más importantes de nuestra fe, y es el nacimiento del Mesías prometido. Aquel glorioso día en que Dios, siendo hombre, tuvo a bien tomar un cuerpo de carne y hueso, naciendo de una mujer, pero por obra del Espíritu Santo. Hoy entonces quiero aprovechar esta oportunidad, aprovechar que hoy, el día del Señor, cae en un 24 de diciembre, para que si vamos a hablar de Navidad o Natividad, entendamos cuál debería ser la razón y el gozo de hacer memoria del nacimiento de Cristo. Y que hoy no es el único día en el que vale la pena hacer memoria de este importante evento. Acompáñeme por favor en su Biblia a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Mateo 1, 18 al 23. Aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es Un nacimiento sin igual. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy reflexionar sobre este nacimiento sin igual, por el día en que la promesa hecha fue cumplida. Gracias porque la promesa de salvación tomó cuerpo para salvar a pecadores que solo merecíamos tu justa ira. En Cristo Jesús, habla hoy a tu pueblo y concédeme la gracia de ser instrumento útil en tus manos. Esto te lo hemos pedido en los méritos de Cristo. Amén y amén. La estructura de este pasaje es sencilla: una noticia inesperada, una confirmación necesaria y el protagonista de la noticia descrito. ¿Cómo se dan los hechos? Vamos a hablar de un nacimiento, pero ¿qué importancia tiene este nacimiento? ¿Por qué celebrar o recordar el nacimiento de alguien? ¿Qué importancia tuvo este nacimiento? Pues de lo contrario, no tendrá valor ni peso en nuestros corazones. Pero es necesario entender el momento en que este nacimiento se da, poder comprender un poco el telón de esta escena, pues como dicen algunos expositores, este suceso sería un buen material para una novela mexicana o colombiana. Hay tantos elementos asombrosos e inesperados que podríamos tener una excelente novela de todo lo que está aquí relatado. Pero es un hecho real, no es una invención, no es un intento por describir algo, es la descripción histórica de un acontecimiento real, porque la Biblia es un libro histórico.
Estamos hablando de que este nacimiento se da en medio de un mundo esclavo por el pecado. Un mundo que escogió rebelarse a su creador. Un mundo, como dice Génesis 6:5, cuyos pensamientos y corazón solo estaban inclinados a hacer lo malo. Un mundo que se deleitaba en hacer todo lo contrario a su creador. Un mundo capaz de entregar a sus propios hijos en sacrificios perversos para tratar de apaciguar falsos dioses. Un mundo esclavizado por la inmoralidad sexual y todo tipo de perversidades. Hombres y mujeres vendiendo sus cuerpos deliberadamente para actividades perversas, asesinatos y robos injustificados, reyes que usaban su poder para oprimir al pueblo. Pero ¿qué decir de lo que recibía el nombre de iglesia en este momento? Sacerdotes que habían sido puestos para servir a Dios usaban la fe para enriquecerse. Usaban la fe de sus seguidores para crecer en más poder sobre los hombres. Los hijos rebeldes a sus padres, los padres desinteresados de sus hijos. Este mundo sumido en oscuridad tenía una esperanza, una promesa que había sido dada, una promesa que había sido anunciada. En medio de ese mundo de oscuridad, un día la luz vendría al mundo. Un niño sería dado, un hijo sería puesto. La luz traspasaría las tinieblas para tomar a muchos que estaban en densa oscuridad y traerlos a la luz. Así que esa promesa era un destello de esperanza en medio de un mundo de sufrimiento. Era la esperanza de muchos de que un día la depresión, la esclavitud sería transformada por gozo. El lamento sería cambiado por baile. El cumplimiento de esa promesa llegó. Una promesa anunciada por el profeta Isaías 600 años antes de que sucediera. Y empecemos a ver entonces por qué este nacimiento es importante en medio de este caótico mundo, que si usted prestó atención, en nada se diferencia al mundo en el que hoy nos encontramos. Porque esta promesa que trajo esperanza a unos en ese momento, es la misma promesa de esperanza para todos los que están acá, en este mundo de oscuridad, aún esclavos del pecado. Pues esta promesa del Hijo dado ha traído libertad a muchos en el pasado y sigue trayendo libertad a muchos hoy en el presente. Vamos a ver entonces el desarrollo de este nacimiento sin igual. ¿Cómo se dio? Ya tenemos el escenario, tenemos el contexto y aparece la mención de dos personas, José y María. Hay algo importante, nos está narrando la historia. Ellos estaban desposados, estaban comprometidos para casarse. Recordemos que el noviazgo es una idea moderna. En la escritura la dinámica del noviazgo no existía. Era algo muy sencillo. El hombre identificaba a aquella mujer con la que quería casarse y estar con ella el resto de su vida, asumía un compromiso, preparaba morada, hacía todo lo necesario y volvía por esta mujer con la que había asumido el compromiso para casarse. En esta época no existía, intentemos, vamos a vivir juntos y si funciona, pues entonces nos casamos, si no funciona, tú te vas. No. Se entendía que el amor era un principio, un pacto, una determinación a amar por alguien el resto de la vida. Pues el verdadero amor no es una emoción fluctuante, es una determinación, es un compromiso de entrega para con el otro. Entonces José fija su mirada en esta mujer llamada María. Y todo parece indicar que eran dos ciudadanos promedio. Por lo que vemos en la escritura, José era un carpintero muy seguramente de clase media.
María, una agraciada joven, pero ninguno de los dos tenía credenciales o cosas que los hiciera ser personajes protagónicos del momento cultural en el que se encontraban. Ambos compartían algo, un compromiso de matrimonio. Los dos estaban esperando este anhelado momento. Los preparativos están listos, el vestido seguramente ya estaba comprado, todo para celebrar estaba ya estipulado. Pero aparece algo que yo creo ninguna pareja se imaginaría que podría suceder. ¿Qué pasó? Antes que se juntasen, es decir, antes que pudieran consumar su unión matrimonial y fundirse en un solo cuerpo, María queda en embarazo. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Si esto solo es consecuencia de la unión de un hombre y una mujer, pero sucede algo que solo un Dios poderoso y soberano puede hacer. Algo que solo sucedió una vez y solo sucederá esa vez. María concibe del Espíritu Santo un hijo. Hasta acá suena muy hermoso, pero por favor, colóquese por un momento en los zapatos de María. Imagínese las implicaciones de esta situación. La primera en ser notificada fue María y era tan atípico este suceso que fue comunicado nada más y nada menos que por el ángel Gabriel. Tan asombrada estaba por la noticia que mire cómo se dio esta. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, tranquila. Has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:30 al 33. Qué importante noticia es esta. María, escúchame, darás a luz un hijo que fue puesto en ti por el Espíritu Santo. Su nombre será Jesús. Este será grande. Es el Mesías. Es el hijo de la promesa. Es aquel que tomará el trono de David. Es aquel que reinará de forma perfecta. Su reino no tendrá fin. Dice Lucas entonces que María le dice: pero ¿y cómo será esto? Espera, Señor, ¿cómo que seré madre si aún no soy casada? Yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Wow! Piense en este momento para María. Ver a un ángel mismo de Dios dándole tal noticia, percibiendo su humilde condición y este gran privilegio de ser madre de aquel que vendría a esta tierra para cumplir la promesa, Dios hecho hombre, aquella que sería madre de la naturaleza humana de Jesús, por la obra del Espíritu Santo. Eso tuvo que haber sido muy emocionante. Escuchar la voz de un ángel, recibir una instrucción directa y tangible. Pero naturalmente este momento de euforia rápidamente tuvo que haberse convertido en una situación confusa. Y ahora, ¿cómo le daré esta noticia a José? Hola, José. ¿Vienes un momento a tomar un café a casa? Quiero contarte algo muy especial. Voy a ser mamá.
o voy a tener un hijo, pero créeme que no he estado con ningún hombre. Es por obra del Espíritu Santo. ¿Qué esperaríamos? Oh, amada, comparto esta gran felicidad contigo. Qué hermosa noticia me das antes de nuestro matrimonio. Y sí, claro, del Espíritu Santo. ¿Usted logra ver la situación en la que estaba María? Naturalmente, dice Mateo 1:19, que después de María hablar con él, José, su marido, su prometido, era un hombre justo, era un buen hombre. No quería infamarla, es decir, no quería dañar su hombre. Y después de esta noticia, en medio del café, el té, él decide irse en secreto. Esa fue la decisión que José tomó al escuchar la noticia que le dio María. Me voy. ¿Y por qué quiso irse? Porque la amaba tanto que decidió no hacer pública esta noticia, porque lo que para los ojos de él parecía una infidelidad hubiera causado que esta mujer fuera apedreada y muerta. Pero era tal su amor que él decide irse más bien en secreto para no causar la muerte de su amada. ¿Pero qué hace Dios? Mateo 1:20, léalo conmigo por favor. Mientras huía secretamente, estaba pensando José en esto. He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo de Dios. Lo que le está diciendo a José es: cree lo que tu esposa, lo que tu prometida te ha dicho, porque así es. El Espíritu Santo ha puesto en ella el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Créelo. Así pues, podemos afirmar que Jesús nació del vientre de una mujer virgen, pero fue el Espíritu Santo quien puso al Mesías allí. No fue el hombre y la mujer los que dieron a existencia la naturaleza humana del Mesías. La mujer fue un recipiente de esta gracia divina. Y esto es importante, no pierda de vista. ¿Y qué tiene esto de trascendental? Ok, para Dios nada es imposible, Él puede hacer lo que quiera, y simplemente decidió poner a la segunda persona de la Trinidad, a Dios, el Hijo de Dios, en un cuerpo humano para salvar a los pecadores. Pero ¿esto qué tiene de importante? ¿Qué tiene de valioso este evento? Que ya había sido prometido hace más de 600 años. Miren lo que dice Isaías 7:14. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces esto empieza a cobrar importancia. ¿Por qué este nacimiento es sin igual? Porque es el único que ha sido y será concebido por la operación del Espíritu Santo para cumplir la misión que ya vamos a analizar. Solo Jesús ha experimentado esta concesión sobrenatural por una razón: para cumplir lo que ya había sido prometido. Jesús debía nacer de una virgen. El Mesías debía nacer de una virgen para mostrar que era único en su tipo, que era el cumplimiento de la promesa. Entonces Jesús nace de una virgen para decir: he aquí el que había sido anunciado por el profeta Isaías, que nacería de una forma imposible para el hombre, nacería de una forma que solo Dios omnipotente podía obrar. Que un hijo nazca de una virgen, esto es imposible.
Por eso algunas personas, es que yo no creo en el cristianismo porque eso que un niño nazca de una virgen, eso es imposible de creer. Tienes toda la razón. Es imposible. Porque esto no lo puede hacer el hombre. Solo Dios puede hacer posible lo imposible. Que nazca un bebé de una mujer virgen. Acá podemos resaltar dos cosas de la importancia del nacimiento virginal. Primero, tenemos un Dios que cumple todo lo que promete. La promesa había sido dada, el Salvador vendría y un sello característico para que no se dejaran engañar, para que nadie más tomara ese título, debía tener este sello. ¿Cuál? Nacer de una virgen. Solo el que nazca de una virgen podrá tener el título de hijo de Dios, del Mesías prometido. Por eso Mateo 1:22 dice, esto aconteció para cumplir lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios cumple todo lo que promete. Imagínense cuántas veces José y María pidieron a Dios que esta promesa se hiciera realidad. ¿Cuántas veces en medio de la tristeza, los homicidios, los robos, la opresión de un imperio que subyugaba a esta nación, debieron haber recitado Isaías 7:14, oh Señor, haz que nazca el Hijo de la promesa. Por favor, envía pronto ese Mesías que nacerá de una mujer virgen y nos defenderá de nuestros enemigos. ¿Se imagina cuántas veces José y María rogaron por esto? Pero dudo que alguna vez María haya dicho, oh Señor, que yo sea esa virgen. O José, oh Señor, que sea a través de la virgen que he tomado por esposa. No. Pero algo hermoso aquí es que Dios responde siempre sus oraciones, aún de manera que nunca nos alcanzamos a imaginar. Porque Él cumple su palabra y la cumple fielmente. La promesa fue dada, solo que a veces no nos imaginamos que nosotros seremos instrumentos de las manos de Dios en medio de propósitos santos que sobrepasan nuestro entendimiento. Pero también podemos decir que la palabra de Dios es sí y es amén. Aunque muchas veces parezca tardar su cumplimiento, no debemos dudar de que ésta se cumplirá al pie de la letra. Y así como Dios un día prometió que su hijo nacería de una mujer virgen, así también esperamos la promesa de que este que vino regresará por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora veamos las palabras de María, Lucas 1:46. Tenemos el escenario, un mundo esclavo del pecado. Tenemos una promesa, nacería de una virgen. Ahora tenemos el entendimiento de María sobre esta situación. Lucas 1:46. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Qué lindas palabras las de María. Cuando María recibe este anuncio, noten lo que ella hace, glorifica al Señor, exalta la bondad de Dios, se regocija en la promesa del Salvador, porque María aguardaba a ese Salvador. María nunca se vio como la salvadora del mundo. Ella entendió que había sido puesta como el recipiente que albergaría la naturaleza humana del Salvador. Ella entendió que la gloria no era para ella, que la gloria era para el niño que estaría en su vientre. Y luego muestra humildad y gratitud al decirle, ¿te has dignado a fijarte en esta humilde sierva? María nunca se vio
como madre del Dios eterno, ni como autoridad sobre Jesús hecho hombre. Ella misma se reconoce como: he aquí tu sierva, que ha hallado gracia en ti para ser comisionada para tan glorioso honor. ¿Y qué dice? Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. No dice desde ahora me llamarán madre de Dios. Desde ahora dirán dichosa esta mujer que fue escogida para llevar en su vientre al Mesías. María exalta a Dios porque sería recordada por ser una fiel sierva de Dios, no por ejercer autoridad sobre Dios. Aquí vemos a María como una mujer ejemplar, una mujer digna de ser admirada. Algunos dicen, es que los cristianos desprecian a María. De ninguna manera. La admiramos, pero no la adoramos. Deseamos que las mujeres imiten a María, no que le rindan culto a María, porque ella misma dice, yo no debo ser adorada. Al que deben es adorar al que está en mi vientre, porque yo no soy autoridad, yo soy sierva, yo no salvo, el que salva es Él. Así que en este nacimiento virginal sin igual, también aprendemos de María la forma correcta en adorar a Dios, en la exaltación que Dios debe recibir como Señor y como Salvador. E insisto, decir esto no significa un desprecio por la Virgen María. La recordamos con admiración, porque es un valioso ejemplo de mujer piadosa que vale la pena imitar, pero no adorar. Admiramos la gracia que Dios derramó sobre ella. Bendito Dios por la gracia que derramó sobre María. Y oramos para que Dios levante muchas Marías en medio de su pueblo, como mujeres piadosas, siervas del Señor, que con su vida quieren que Él sea alabado y exaltado. Así que el protagonista de esta noticia no es María por llevar al bebé en su vientre, es el bebé que lleva en su vientre. Y es Dios tomando una naturaleza humana y una naturaleza divina que no se mezclaron. ¿Pero para qué? Lea conmigo el versículo 21. ¿Por qué es importante este nacimiento? ¿Por qué hoy deberíamos alegrarnos en este nacimiento? Y cada vez que hablemos de este nacimiento, ¿por qué debe haber alegría? Porque el que nacería recibiría este nombre. ¿Cuál? Jesús. Muchas personas en este tiempo dicen creer en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Claro, yo vi la película de la Pasión de Cristo. Yo sé quién es Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa este nombre? ¿El que viene a solucionar tus problemas económicos? ¿El que viene a darte carro, casa y beca? No, el título, el nombre de este hijo que había sido anunciado por Isaías tiene una misión, y es ¿cuál? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Que por qué nos alegramos al recordar el día que Jesús nació? Porque ese día se hizo palpable, visible a nuestros ojos, la única forma de salvación que tiene el ser humano. Dios, la segunda persona de la Trinidad, libre y voluntariamente tomó para sí un cuerpo de carne y sangre para nacer en medio de este mundo de pecado, para salvarnos, para salvar del pecado. ¿Que por qué nos alegramos al recordar su nacimiento? Niños, por favor, préstenme atención en este momento. La emoción de este día no son los juguetes que van a recibir. Adultos, la emoción de este día no es la ropa nueva que alegremente portarán, no es la rica comida que hoy compartirán.
No, ese no es el centro de la Navidad. El centro de la natividad es que un día en este mundo oscuro de pecado nació el único con el poder de perdonar pecados. Porque el problema del ser humano no es la falta de ropa nueva, no es la falta de grandes banquetes, no es la falta de regalos preciosos. La mayor necesidad de los seres humanos en un día como hoy, que se celebra la Navidad, es recibir el más grande regalo que un pecador puede recibir: que todos nuestros pecados sean perdonados. Que seamos librados de la ira justa de Dios. Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿En qué momento Papá Noel se convirtió en el centro de nuestra Navidad? Y no estoy diciendo que no puedes tener un Papá Noel en un árbol, o que cuidado con los árboles porque allí cuelgan las cabezas de los cristianos. Yo no estoy hablando de ese misticismo. ¿En qué momento la alegría de los cristianos se volvió poder tener ropa nueva en este día, en lugar de celebrar las nuevas vestiduras que recibimos por la sangre de Cristo? ¿En qué momento el centro de nuestra celebración se volvió la comida que preparemos y olvidamos que ya pudimos saborear el pan y el agua que quita el hambre para siempre? ¿En qué momento empezamos a enseñarle a nuestros días que su desespero debe estar enfocado en si recibirán los regalos que pidieron en sus cartas, en lugar de alegrarse y decir: oh papá, mamá, gracias por hablarme del regalo más valioso de todos, que todos mis pecados han sido perdonados? ¿Que por qué celebramos el nacimiento de Jesús? Porque ese día nació el único que perdona, el único que salva. Y cuando decimos ese día nació, no es que ese día fue traído a existencia, porque Jesús es eterno. Ese día se encarnó, la divinidad tomó un traje, tomó un cuerpo humano y Dios a la vez, sin mezcla, para salvar. Que hoy tenemos razones para estar felices, por supuesto. No porque es 24 de diciembre, porque hoy no nació Jesús. Pero hoy recordamos, la sociedad lo recuerda. Y no deberíamos alegrarnos porque en medio de lo pagano, el mundo o mucha parte del mundo esté recordando este importante evento. Pero para ti, ¿qué es el nacimiento de Jesús? ¿Un evento más? ¿Un pesebre más? ¿Un árbol más? Este que nació tiene como título: el que perdona los pecados. Claro, disfruten hoy la alegría de compartir, pero no dejen que esta festividad se convierta en una fiesta pagana que nos lleva a pecar. Porque es una pena que muchos en este día, en lugar de adorar a Dios, estén endeudándose con compromisos que no podrán pagar, o les tomará todo el año pagar para cumplir con un ritual social. Muchos se endeudarán para tener una ropa nueva que muchas veces no tienen ni con qué pagar. Este no es un día para adorar el consumismo. Este es un día para recordar que nació el Salvador. Niños, el centro de la Navidad no es Papá Noel, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él nació de una virgen, siendo Dios, tomó una naturaleza humana. El que existía eternamente vino a habitar entre los hombres. Tu mayor deseo no debe ser un regalo físico, es que Cristo te perdone. Él no dio objetos, Él dio su vida. Él no ofreció una cena que calma el hambre de manera temporal.
Él dio el pan y el agua que quita la sed para siempre. Él no te dio un vestido nuevo que pronto se rasgará y se deteriorará. Él nos vistió con ropas blancas bañadas con su sangre, las cuales nadie podrá destruir. Eso es lo que recordamos hoy. Pero es importante decir algo que está en el pasaje. Dice que este Hijo fue dado para perdonar el pecado de su pueblo. Y acá hay una noticia importante. Este beneficio no fue dado a toda la humanidad. Ha sido dado a un pueblo. No es a todos los hombres. Este beneficio fue dado para aquellos que Él atraería con sus cuerdas de amor. Aquellos que en fe y arrepentimiento vendrían a sus pies para decir: oh, tú eres el Hijo de Dios. Creo en ese milagroso nacimiento virginal. Creo que tú eres aquel que Isaías prometió. Creo que tu título de Jesús es real. Tú perdonas los pecados. Perdóname. Mira, tú que vienes por primera vez a una iglesia, o tú que has venido muchas veces a una iglesia pero no entiendes la importancia del nacimiento de Jesús, déjame decirte por qué es importante. Porque delante tienes aquel que, teniendo el poder para destruirnos, por amor decidió hacerse hombre, más bien para salvar. Pero ese beneficio lo recibes cuando vienes a Él mediante la fe. Cree que Él nació, pero no basta con que creas que Él nació. No basta con que creas que Él nació de una virgen. Es necesario que creas que solo Él perdona los pecados. Por favor, si has de llevarte algo importante en esta mañana de esta reunión, es esta súplica que te hago. Ven a Jesús, porque solo Él puede perdonar tus pecados. Ven a aquel que siendo Dios se hizo hombre. No sigas vestiendo más esos harapos de pecado. Tu tristeza, tu amargura no se va a ir porque cambien tus circunstancias. Tu vida solo va a cambiar verdaderamente cuando Cristo sea tu todo. Cuando puedas disfrutar de esas nuevas vestiduras, de ese alimento que calmará el hambre y la sed que te ha agobiado hasta hoy. Este pueblo entonces se compone de aquellos que han venido mediante la fe a Cristo, que han reconocido que son pecadores y han venido a Él diciendo: oh Hijo de la Virgen, perdona mis pecados y sálvame. Que hoy quieres gritar con alegría una buena noticia. He ahí al Hijo que nos ha sido dado para perdonar los pecados. Sé parte de este pueblo. Sé parte de aquellos que son perdonados. Ya no seas más parte de este mundo esclavizado por el pecado. Versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Segunda característica de su nombre expuesta en este pasaje. ¿Por qué nos alegramos al recordar su nacimiento? Porque Dios cumplió su promesa. Nació de la Virgen aquel que tiene el poder para perdonar los pecados. Jesús tiene una meta mayor que solucionar problemas económicos, que restaurar matrimonios, que sanar tu salud. Todo eso lo puede hacer, pero su propósito al hacerse hombre es perdonar todos los pecados. Pero lo segundo que dice es que no solo recibirá por título Jesús, sino que también lleva sobre sus hombros el nombre de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Que por qué celebramos su nacimiento? Porque aquel que es poderoso para destruirnos, en lugar de hacerlo,
decidió habitar en medio nuestro, en la condición más humilde, un cuerpo de carne y hueso. Pero no solo le bastó eso, sino que se hizo siervo para morir y salvar a un pueblo que no lo merecía. ¿Y por qué nos alegramos de que ese niño nació? Porque no solo se hizo hombre para morir y perdonar pecados, sino que es Dios con nosotros. Jesús no vino solo a perdonar los pecados, aunque eso hubiese sido suficiente y mucho más de lo que todos merecíamos, sino que a Él le plació no solo venir a perdonar, sino habitar en medio de ese pueblo que vino a salvar. Dios hecho hombre no solo salva, habita en medio de su pueblo. Su presencia permanece en medio de aquellos que vino a salvar. Salva, pero también protege. ¿Puede la soledad entonces volver a enseñorearse de nuestra alma? No, porque hoy podemos decir: Dios es con nosotros. ¿Puede Satanás, el mundo o la carne volver a esclavizarnos? No, no, porque nos ha nacido aquel que perdona nuestros pecados, pero Dios es con nosotros. ¿Y qué cuando vienen los momentos de dolor? ¿Qué gritaremos? Dios con nosotros, porque nuestro Dios no vino a salvar y se fue. Es un Dios presente, es un Dios trascendente, pero también es inmanente porque se relaciona, vive en medio de ese pueblo que vino a salvar. No solo vino a salvarnos, sino que camina con nosotros, habita en medio de ese pueblo. Es un Salvador cercano y compasivo, es un Redentor que no solo ve nuestras lágrimas, sino que las seca. Porque Él es Dios con nosotros. No solo ve nuestra fatiga, sino que levanta nuestros brazos, porque Él es Dios con nosotros. No solo ve nuestra debilidad, sino que nos fortalece, porque Dios es con nosotros. ¿Que por qué recordamos con alegría su nacimiento? Porque Dios se hizo hombre para perdonar pecados y para habitar en medio de nosotros, porque Dios es con nosotros. Así las palabras del profeta toman sentido. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. ¿Con quiénes? Con los que han creído, con aquellos que han puesto su fe en Jesús. ¿Por qué has de seguir caminando sin este privilegio? ¿Por qué has de seguir caminando en densa oscuridad? Escúchame tú que vienes por primera vez. El pecado te esclaviza. Es la causa de tu sufrimiento. Es la causa de tu aflicción. Y será la causa de tu condenación eterna. Y solo uno nació de una virgen. Solo uno murió y solo uno resucitó. Solo uno tiene el título de Manuel, solo uno tiene el título de Jesús, solo uno perdona pecados y es Él. ¿Por qué has de volver a la vida que tanto daño te ha causado? Pero déjame decirte que este sufrimiento no es a lo que le debes temer. Hay un infierno y este llamado Jesús perdona pecados y habita en medio de su pueblo. Es el único que puede salvarte. Ven a Él, corre a Él, que Él no negará su misericordia a quien se la pida. Josué 1:9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa es la promesa de un Dios inmanente, que habita en medio de ¿quién? De su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los que han sido salvos por gracia. ¿A través de quién? De Jesús, el que perdona los pecados, el que habita en medio de su pueblo. Salmo 23:4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Que por qué nos alegramos en el nacimiento de Cristo? Porque nació
el que perdona pecados, escuche, nació, no fue traído a existencia porque es eterno, se hizo hombre para perdonar, para salvar, y éste habita en medio de nosotros. Quiero terminar con las palabras de un gran predicador y escritor. Ver el nacimiento de Jesús es algo que nos trae mucho ánimo. Si Jesucristo nació en un pesebre excavado en una roca, ¿por qué no habría de venir y vivir en nuestros corazones de piedra? Si Él nació en un establo, ¿por qué el establo de nuestras almas no habría de convertirse en una habitación para Él? Si nació en la pobreza, ¿no podrían los pobres de espíritu esperar que Él sea su amigo? Si Él soportó desde el principio esa degradación, ¿consideraría Él un deshonor venir a sus criaturas más pobres y humildes y habitar en el corazón de sus hijos? ¡Oh, no! Nosotros podemos recibir una lección de consuelo de su humilde nacimiento y podemos gozarnos que no nació en un palacio, que no nació bajo el cuidado de una reina, sino de una humilde mujer para mostrarnos su humildad y su gran entrega para salvar a pecadores como nosotros. Ni Nerón, ni ningún otro tuvo una estrella en el cielo que marcó su nacimiento. Ningún otro nació acompañado de ángeles. Él pudo nacer con una corte de sirvientes en un gran palacio y decidió nacer en un pesebre para salvarte a ti y a mí por una gracia que no merecemos. Que esto debe causar alegría toda, porque Él no estaba obligado a hacerlo. Él pudo destruirnos con un solo soplo de su poder, pero tomó un cuerpo, carne y hueso, para entregarse en una cruz, derramar su sangre y salvarnos. Ese es Jesús, el Emmanuel, que murió y resucitó y habita en medio de su pueblo. Que hoy Cristo sea el centro de nuestra reunión familiar. Qué rico, si hoy vas a estrenar, disfrútalo. Si vas a dar regalos, disfrútalo. Pero por favor, que eso no te distraiga de que el mayor regalo ya ha sido dado y se llama Jesús, el Emmanuel. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por concedernos meditar en este nacimiento sin igual. El único que nació de una virgen. El único con la facultad de perdonar pecados. El único que tiene poder para habitar en medio de su pueblo sin ser contaminado por el pecado de su pueblo. Qué gran Dios eres, que te vaciaste, encubriste la gloria de tu majestad con un cuerpo de carne y hueso para salvar un pueblo pecador. Bendito Jesús, bendito Emmanuel. Pero gracias porque no te quedaste siendo un niño, sino que tu naturaleza humana creció, te hiciste hombre. Pues no era necesario solo que nacieras, era necesario que murieras en aquella cruz y resucitaras al tercer día para que la obra fuera completa. Y gracias porque no solo nos salvaste, sino que sigues caminando con nosotros hasta que nos encontremos contigo para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor.